Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señores y señoras senadoras. Vengo a presentar el informe de gestión como ordena la Constitución Nacional. Voy a dar lectura al mismo si nadie tiene inconvenientes. Nos acercamos a nuestro primer año de gobierno, un año marcado por decisiones firmes, transformaciones profundas y mucha gestión que orientaron a la Argentina hacia un futuro de crecimiento, desarrollo y libertad. En estos 12 meses evitamos una crisis inédita y poco a poco empezamos a ver resultados concretos que se reflejan en la solidez macroeconómica, la fuerte caída de la inflación, el reordenamiento de las cuentas públicas y la recuperación de la actividad económica y de los salarios. Las medidas que adoptamos fueron difíciles e implicaron el esfuerzo de todos los argentinos. Gracias a las gestiones del ministro Caputo y todo su equipo, logramos ordenar la situación macroeconómica y establecer las bases firmes para el crecimiento y el desarrollo de la Argentina. Reordenamos el pago de la deuda externa, cumplimos con todos los vencimientos sin financiar al Tesoro con emisión del Banco Central. Ofrecimos certezas y voluntad de cumplir con todos nuestros compromisos. Desarmamos la bola del ELIX y generamos la mayor expansión de depósitos y créditos del sector privado de la última década. Como dijo en otra ocasión el presidente Milei, llevamos adelante este programa de estabilización sin expropiar a nadie, sin una renegociación compulsiva, un default o cualquiera de sus equivalentes. En lo fiscal, con déficit cero, en lo monetario, con emisión cero y además sin defaultear deuda. Muchas de estas políticas implicaron ir en contra de sectores que controlaron por mucho tiempo al Estado Nacional, utilizando el dinero de todos los argentinos para sostener privilegios y hacer negocios. Con convicciones firmes y sin dar el brazo a torcer, desarmamos un Estado elefantiásico, corrupto, que durante muchos años fue una máquina de impedir que asfixió a quienes trabajan, invierten, apuestan por el país y sueñan con desarrollar su proyecto de vida en libertad. Este cambio cultural se manifiesta en datos concretos y muy significativos. En los primeros 10 meses de gestión, el presidente eliminó 33.000 puestos que desarrollaban tareas duplicadas, innecesarias o que directamente no cumplían ninguna función. Estamos dando una batalla dentro del Estado para controlar el gasto público y hacerlo más eficiente. Tenemos muy claro que el Estado no va a solucionar los problemas de los argentinos. Por el contrario, los ha empeorado durante muchos años. Este esfuerzo por tener un Estado más chico, transparente y eficiente nos permitió reducir el gasto público un 7% y recuperar el superávit fiscal perdido sin necesidad de emisión. Hoy tenemos menos burocracia, menos personal, menos funciones superpuestas, menos trabas y obstáculos para las inversiones. Gracias a ello, terminamos nuestro primer año de gestión con claras señales de recuperación y estabilización económica. Lo que hemos logrado en materia de inflación es impresionante. De un índice insostenible del 1% diario que claramente nos conducía hacia una hiperinflación, llegamos a octubre con una cifra por primera vez desde el 2021 que perfora el piso del 3% y se ubicó en el 2,7%. En el índice mayorista, la caída fue aún más marcada y del 50% llegamos al 1,2%. También se saneó en tiempo récord el Banco Central. Se terminó con pasivos remunerados y se recuperaron las reservas internacionales. Además,
logramos el blanqueo más importante en la historia reciente y el consecuente aumento de los depósitos en dólares. La brecha cambiaria se redujo en casi 160 puntos porcentuales, con un dólar financiero que bajó de más de 1.400 a los cerca de 1.100 de la actualidad. Desde el 7 de diciembre pasado hasta finales de noviembre del 24, se incrementaron las reservas en casi 10.000 millones de dólares. En los primeros días de noviembre, las reservas brutas superaron los 30.000 millones de dólares con un crecimiento solo para las 3 primeras semanas del mes de los 2.200 millones de dólares. Como resultado, vimos una caída histórica del riesgo país. A inicios de noviembre, este indicador alcanzó los niveles más bajos de los últimos 5 años y perforó el piso de los 800 puntos, ubicándose en 746. Hoy, nuestra política de equilibrio fiscal nos permite mirar hacia el futuro. Con déficit cero, el déficit financiero y la variación de deuda también son cero, lo que genera a su vez que la relación deuda-producto se modifique en favor del país, permitiéndonos repagar nuestra deuda y mejorar nuestro perfil crediticio. En los últimos meses comenzamos a ver una clara recuperación de la actividad económica. En materia de exportaciones, en octubre, estas crecieron un 30% con respecto al mismo mes del año pasado. Y las importaciones lo hicieron en un 4,9%. La balanza comercial arrojó un superávit de 888 millones de dólares, manteniendo la tendencia positiva iniciada en diciembre del 2023. En cuanto a la industria, en septiembre la actividad creció un 2,6% en la comparación desestacionalizada respecto al mes anterior y en agosto registró a su vez un aumento del 1,8% en relación a julio. El índice tendencia ciclo nos mostró un crecimiento del 1,4% y acumula 5 mediciones mensuales con números positivos. Estos datos tienen a su vez un correlato claro con el uso de la capacidad instalada, que en septiembre registró la mejor cifra del año con el 62,4%, lo que representó un crecimiento del 1,1% respecto a agosto. En septiembre, el índice compuesto coincidente de actividad económica de Argentina, elaborado mensualmente por la Bolsa de Comercio de Rosario y Santa Fe, confirmó que nuestro país dejó atrás la recesión al sumar 6 meses consecutivos de aumento de la actividad económica. El estudio de ambas entidades, que sintetiza la información de 10 indicadores económicos que abarcan amplios sectores de actividad, remarca que entre abril y septiembre el índice mostró un avance del 3,1%, recuperando prácticamente toda la caída observada a comienzos de año y alcanzando los niveles de diciembre del 2023. Asimismo, 7 de los 10 indicadores contemplados en el estudio tuvieron desempeño positivo en septiembre, número que se mantuvo relativamente estable en los últimos 3 meses. Del mismo modo, otros indicadores sectoriales demuestran también una clara reactivación económica. En octubre, la producción de autos se incrementó en un 5,7% respecto a septiembre y 0,9% en relación al mismo mes del año anterior. También en octubre, las terminales exportaron 35.965 unidades, un 25,9% más que en el mismo mes del año pasado y un 12,7% más que en septiembre. En cuanto a la faena bovina, en octubre del 24, este fue un 5,1% más alta que en septiembre y un 9% superior a la de octubre del 2023. En diciembre del año pasado, antes de asumir el actual gobierno, había caído un 12,5%. En materia de ingresos, durante los primeros 9 meses del 2024, el promedio general de aumento de salarios según el INDEC fue del 119,2%, 17,6 puntos porcentuales por encima de la inflación acumulada en el mismo periodo.
Esta recuperación del poder adquisitivo de los salarios, acompañada por la baja de inflación y un sinceramiento de las variables económicas, permitió que en el segundo trimestre comenzáramos a observar un descenso de la pobreza. Según datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina que publica la UCA, esta pasó de un pico del 54,8% al 51%. Si bien estamos a la espera de datos oficiales, sabemos que ese número ya es menor. Incluso un informe recientemente publicado por la Universidad Torcuato Di Tella proyecta una reducción de la pobreza de 5 puntos porcentuales en los últimos meses, rozando así el 46% en el mes de octubre. Sin duda son niveles altos de pobreza y es uno de los temas que más nos afecta al conjunto de los argentinos, no solamente los que están en la pobreza, sino como sociedad al total, pero lo que mostramos es cuál es la tendencia en el descenso y que este es el camino correcto. Por otro lado, la progresiva reactivación de la actividad acompañada por la eliminación de los pasivos remunerados representó un gran incentivo para que los bancos vuelvan a funcionar como intermediarios financieros y generó las condiciones para que vuelva a aparecer la demanda genuina de crédito. Después de alcanzar los niveles más bajos en 3 décadas, el crédito en pesos para el sector privado acumuló desde enero un crecimiento del 60% en términos reales. En los primeros meses del año, solo el Banco Nación otorgó más de 12.500 millones de dólares en créditos en lo que va del 2024, un logro que es posible gracias a la baja de la inflación. Como mencionó en diversas ocasiones el presidente Milei, mientras que a finales del 2023 discutíamos si íbamos o no camino hacia una hiperinflación, hoy discutimos créditos hipotecarios a 30 años. Respecto a esta línea crediticia, el Banco Nación recibió en el último tiempo más de 55.000 solicitudes a través del programa Más Hogares, que se encuentra en trámite, mientras que ya son cerca de 10.000 las que se encuentran aprobados. Recientemente también habilitamos el sistema de hipotecas divisibles sobre inmuebles sujetos a proyectos inmobiliarios que impulsa el crédito en el sector de la construcción y busca reducir el déficit habitacional de la Argentina. Gracias a esta medida, cualquier persona podrá acceder a un crédito hipotecario a largo plazo para financiar la compra de un desarrollo inmobiliario en construcción o de un lote de un barrio. Como señaló el ministro Schwarzenegger días atrás, la situación habitacional de la Argentina es un claro ejemplo de lo que ocurre cuando el Estado limita e interfiere en el mercado. En 8 años, con el plan Procrear, se construyeron nada más que del orden de las 2.000 viviendas por año, en base a subsidios. Con el nuevo sistema de hipotecas divisibles, sumado a la reactivación de los créditos SUBA, damos más opciones de financiamiento a la construcción, liberamos restricciones absurdas y dejamos vía libre al sector privado para impulsar el mercado inmobiliario argentino y solucionar el déficit de 2 millones de viviendas que padece la sociedad argentina. En definitiva, en estos primeros 12 meses avanzamos con medidas de desregulación y apertura comercial con el mundo. Para devolverle el poder a los argentinos y eliminar la discrecionalidad del Estado en el comercio interior y exterior, desde el inicio de nuestro gobierno derogamos o simplificamos más de 110 normas. Terminamos con los controles discrecionales a las importaciones, eliminamos aranceles a múltiples actividades y redujimos retenciones. Bajamos drásticamente el costo argentino para ganar competitividad. Dimos de baja trámites engorrosos, como el repostoc, y terminamos con las circulares 701 del 99 y 799 del 2000, que obligaban a contar con un vedor de la industria nacional para aprobar la importación de productos. Eliminamos el impuesto país para el pago de importaciones y fletes desde el exterior. Implementamos el Sistema Digital de Identificación de Productos, el SIDIP,
para bajar el costo argentino y mejorar el tipo de cambio para los exportadores e importadores. También suprimimos los valores criterio, que encarecían enormemente los costos del comercio exterior, y bajamos aranceles para insumos industriales. Recientemente anunciamos la derogación de más de 40 normas que le permitían al Estado fijar precios, intervenir mercados y solicitar información innecesaria a empresas, afectando así el flujo de mercados y generando distorsiones en los precios. Estas implicaban controles absurdos en sectores claves para la economía y la vida de todos los argentinos, como producción de carne vacuna, alimentos lácteos, comercios, grandes supermercados. Con el DNU 70 derogamos normas nacionales que no hacían más que obstaculizar la actividad productiva, como la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas, la Ley de Compra Nacional, la Ley de Tierras y la Ley de Alquileres. Con la Ley Bases nos aseguramos más libertades para que el sector privado invierta en el desarrollo del país. Asimismo, reformamos la Ley de Empleo Público, incorporamos un examen objetivo de competencias para los trabajadores estatales que se llevará adelante próximamente e introdujimos el proceso de silencio positivo para autorizaciones y cerca de 500 trámites del Ejecutivo, eliminando así el poder de autoridades de turno para cajonear expedientes durante años. También terminamos con los cargos hereditarios que increíblemente persistían en los estatutos de organismos como el Banco Central, ANSES, Banco Nación o la ya extinta AFIP. Gracias a la Ley Bases, iniciamos la privatización de empresas como el Belgrano Cargas, altamente sobredimensionadas y con una grave situación deficitaria. En 2013, esta compañía registró un déficit de 112 millones de dólares. Para dimensionar el estado vetusto de nuestro sistema ferroviario de cargas, vale la pena contemplar dos datos. El límite de tonelajes que éste puede transportar está congelado hace 15 años, mientras que la distancia media transportada es de 500 kilómetros, la misma que hace medio siglo. Sin la intromisión inútil del Estado Nacional, la privatización del Belgrano Cargas va a aumentar su competitividad, transparencia y eficiencia. Los 7.600 kilómetros de vías serán concesionados al sector privado, mientras que el Estado seguirá manteniendo la propiedad de redes y tierras. Otro ejemplo de empresa estatal ineficiente y sujeta durante años a una pésima administración es la Casa de la Moneda, cuyo despilfarro derivó en deudas por 371 millones de dólares. Su reestructuración jugó un rol central en la lucha contra la inflación, junto con la disolución de la Compañía de Valores Sudamericana, ex Chicone Calcográfica, tristemente recordada en el marco de uno de los casos de corrupción más grandes de las últimas décadas. La decisión de anteriores gobiernos de no emitir billetes de mayor denominación derivó en un gasto de 4.700 millones de dólares para importar billetes que mantuvimos desde el 2020. Nuestro gobierno rescindió contratos para la importación de billetes de baja denominación que salían el doble que aquellos importaban y demoraban mucho más tiempo. En su lugar, implementamos un esquema de importación de billetes de mayor denominación, como el recientemente lanzado billete de 20.000 pesos. Un proceso similar al iniciado con el Belgrano Cargas implementaremos también con Aerolíneas Argentinas. Como señalamos en múltiples oportunidades desde el Gobierno Nacional, avanzaremos hacia la privatización. No estamos dispuestos a financiar con el dinero de todos los argentinos una empresa con un déficit operativo cercano a los 400 millones de dólares, cuyos servicios utiliza una ínfima parte de la población. Del mismo modo, tampoco permitiremos la extorsión de intercargo. Para terminar con este monopolio, desregulamos el servicio de rampas en aeropuertos y abrimos el juego a nuevas empresas que quieran brindar este servicio. También habilitamos a la Policía de Seguridad Aeroportuaria
a desarrollar estos servicios operacionales y de rampa en caso de emergencias, para evitar que un grupo de sindicalistas que solo defienden sus privilegios e intereses sectoriales tomen de rehenes a miles de argentinos que tienen el derecho a viajar en libertad. En la Argentina que estamos construyendo no vamos a tolerar extorsiones de ningún tipo. No quiero dejar de mencionar el estado desastroso en el que encontramos el sistema aerocomercial argentino al asumir el gobierno. Esto quedó evidenciado palmariamente en el riesgo de perder la categoría 1, otorgada en nuestro país por la Administración Federal de Aviación, la FAA, la Autoridad Aeronáutica de Estados Unidos, basada en los estándares de seguridad operacional establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional, la OACI, de las Naciones Unidas. De haberse concretado este hecho, la pérdida de la categoría, habría dañado gravemente la reputación de la aviación argentina, además de restringir los destinos y frecuencias de vuelos hacia Estados Unidos, impedir el reemplazo de aeronaves utilizadas en esas rutas, frenar el establecimiento de nuevos acuerdos de código compartido con aerolíneas norteamericanas y someter a las líneas aéreas argentinas a controles y escrutinios más rigurosos, incrementando así sus costos operativos. En el 2022, las auditorías realizadas por la Agencia Especializada de Naciones Unidas, a la ANAC, reflejaron resultados preocupantes, con un cumplimiento de solo el 60% de los ítems evaluados, el más bajo en la historia de la Argentina, ubicado hoy muy por debajo del promedio regional. Los puntajes fueron especialmente bajos en el cumplimiento de estándares internacionales relacionados con el control, la fiscalización y el seguimiento de las operaciones de aeronaves. Como consecuencia, la Administración Federal de Aviación decidió llevar adelante su propia inspección, la cual, tras ser pospuesta en varias ocasiones, finalmente se realizó en el 2024. Dicha inspección, me refiero a la de la FAA de los Estados Unidos, identificó 82 hallazgos a corregir, principalmente en materia de aeronavegabilidad, operaciones y licencias. La decisión del presidente Milei de intervenir la ANAC marcó un punto de inflexión, dando lugar a una reorganización del organismo, la conformación de un equipo especializado para abordar la situación y la implementación de un plan de acciones correctivas diseñada en colaboración con especialistas técnicos de Naciones Unidas. Gracias a este refuerzo, Argentina logró solucionar 75 de los 82 hallazgos y alcanzó un cumplimiento del 92%, logrando así una prórroga de su calificación internacional y generando las condiciones para mantener la categoría 1 el próximo año. Estuve presente en la visita de los representantes de la FAA de Estados Unidos con la gente de nuestra organización de la ANAC y se mostraron ellos sorprendidos de cómo en tan poco tiempo se habían logrado resolver una cantidad tan significativa de los hallazgos que ellos habían encontrado como ineficiencias y peligros y riesgos del sistema aerocomercial argentino. De manera paralela, en estos últimos meses, la desregulación del sistema aéreo y la implementación de una política de cielos abiertos generaron grandes beneficios para el sector. Se expandieron las rutas aerocomerciales, se ampliaron las operaciones en aeroparque y se mejoró el contrato aéreo de pasajeros, equipaje y carga. Eliminamos la restricción de asientos, desregulamos los servicios de rampas, otorgamos permisos a empresas aeronáuticas para ofrecer servicios a otras aerolíneas y autorizamos a operar en el país aeronaves y tripulaciones extranjeras para vuelos comerciales. Ya firmamos acuerdos de cielos abiertos con Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador, Canadá, Panamá y México, que garantizan un sistema ilimitado de frecuencias, brinda la posibilidad a las compañías de elegir rutas más competitivas, elimina restricciones
respecto a puntos de destino e impulsa el crecimiento del todo el sector aerocomercial. De esta forma, iniciamos el camino para lograr que el país tenga mayor conectividad nacional y con el exterior, con más frecuencias y nuevas empresas aéreas que compitan entre sí para brindar un mejor servicio a un menor costo. Estas medidas de desregulación las aplicamos también en el sector del transporte terrestre. Modificamos el Registro Único de Transporte Automotor, RUTA, y elevamos la capacidad mínima para que un vehículo sea considerado como transporte de carga. Desregulamos el transporte intrajurisdiccional de media y larga distancia y flexibilizamos los requisitos para los operadores. También comenzamos el proceso para la apertura de medios de pago en todos los medios de transporte del país para que el usuario tenga la libertad de elegir el que le resulte más conveniente. En el AMBA, desregulamos los servicios de oferta libre de transporte público de pasajeros para que sean los transportistas y las empresas quienes determinen la cantidad de servicios y recorridos, aumentando la oferta para los pasajeros. Asimismo, establecimos un nuevo esquema de distribución de las compensaciones tarifarias para las empresas de transporte público, a fin de hacer un uso más eficiente y racional de los subsidios que ahora se distribuyen de acuerdo a la demanda medida en volumen de pasajeros. Recientemente tomamos además la decisión de desregular el servicio de correos y encomiendas para garantizar más competencia, mayor digitalización y mejor seguridad en materia postal. Se trata de un paso clave hacia el desarrollo del comercio electrónico que posibilita que cualquier persona jurídica que desee manejar correo podrá hacerlo y solo deberá informar que está involucrado en dicha actividad. Además, avanzamos hacia la implementación de telegramas y documentos certificados, extendiendo los beneficios a la firma digital, los beneficios de la firma digital al negocio postal. En paralelo, avanzamos también en la privatización de la hidrovía, en un esquema que volverá a ser de concesión privada a riesgo empresario, en que el Estado ya no estará ligado a la gestión y el mantenimiento de la vía navegable. Se trata de una licitación por un plazo de 30 años que permitirá una amplia participación de las empresas más importantes del orden internacional en términos de obras fluvio-marítimas. Los pliegos que presentamos días atrás también contemplan una fuerte modernización de la gestión de la vía, como las bases con radares y sistemas satelitales de seguimiento de los buques, así como también el refuerzo de los sistemas de seguridad para la lucha contra el narcotráfico, el contrabando y el crimen organizado. En síntesis, las políticas impulsadas de desregulación y ordenamiento macroeconómico no solo dieron resultados concretos, sino que también demuestran que poco a poco Argentina vuelve a posicionarse ante el mundo como un país confiable y con oportunidades de crecimiento e inversión, dejando atrás un triste historial de incumplimiento de pagos, inestabilidad y falta de desarrollo del sector privado. Estas reformas estructurales las alcanzamos en parte gracias a los acuerdos que construimos con aquellos sectores que están dispuestos a trabajar por la libertad y el bienestar de todos los argentinos. Así logramos la aprobación de la Ley Bases, una ley trascendental y revolucionaria. Con el Pacto de Mayo, cuyo Consejo pretendemos anunciar en los próximos días, nos comprometimos entre el Estado Nacional y la mayoría de los gobernadores pertenecientes a las principales fuerzas políticas del país a trabajar en 10 puntos que nos permitan salir de tantos años de retrocesos y decadencia. Como nunca antes en la historia de nuestro país, acordamos que el equilibrio fiscal es innegociable y que debemos reducir el gasto público en todos los niveles del Estado. Coincidimos en la necesidad de diseñar una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, promueva el comercio y simplifique la burocracia. También nos pusimos de acuerdo en la necesidad de rediscutir la coparticipación federal de impuestos para terminar con el modelo extorsivo de los gobiernos centrales.
Todos estos puntos marcan una nueva hoja de ruta, una agenda moderna para una Argentina en la que es el sector privado y no el Estado quien tracciona el crecimiento, el desarrollo y el bienestar de todos. Tenemos un país con enormes potencialidades, en especial en sectores que hoy son estratégicos. No solo somos productores de alimentos en grandes escalas, también contamos con importantes oportunidades en litio, cobre, minerales en general, petróleo, gas, entre otros, en un contexto donde estos recursos van a ser altamente demandados en todo el mundo. Por eso la importancia del RIGI, que representó un cambio enorme y concreto que garantiza condiciones y genera confianza entre aquellos dispuestos a apostar por Argentina. Donde antes había trabas, ahora hay incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios para hacer más atractivas las grandes inversiones. Donde había incertidumbre, ahora hay seguridad jurídica, previsibilidad y estabilidad para quienes producen. Donde había manotazos del Estado, ahora hay certezas de que no se cambiarán las reglas del juego para quienes inviertan. En síntesis, con la Ley Base sentamos los pilares para el desarrollo de la producción petrolífera, gasífera y minera. Con el RIGI y las reformas fiscales vamos a dar un salto de cantidad y calidad en términos de inversiones, de productividad, de competitividad. Los resultados ya están a la vista. Desde su sanción ya tenemos 6 grandes proyectos confirmados por un total de 7.800 millones de dólares, ubicados en Mendoza, Salta, Catamarca, San Juan, Neuquén y Río Negro. En octubre, el sector energético registró un superávit de 618 millones de dólares, alcanzando los 4.302 millones de dólares en los primeros 10 meses del año. Traducido, hoy Argentina exporta más combustible y energía de los que importa, lo que a su vez le permite sumar más divisas que son claves para el crecimiento del país. En agosto registramos la producción de hidrocarburos más alta de los últimos 20 años. En octubre, importante Vaca Muerta, senador. Les pido por favor silencio mientras diserta el jefe de gabinete. En octubre, nuestro país produjo 743.200 barriles de petróleo crudo por día, lo que representa un crecimiento interanual del 12,3%. En gas se alcanzaron los 133 millones de metros cúbicos diarios, un 5,7% más con respecto a octubre del año anterior. En los primeros 10 meses del 2024, el petróleo crudo se consolidó como el tercer producto más exportado del país y actualmente representa el 6,9% del total de exportaciones de Argentina. También se alcanzó una producción récord de gas y petróleo en Vaca Muerta. Con los recursos de Vaca Muerta y una gestión eficiente, Argentina reúne todas las condiciones para convertirse en una potencia global en materia de energía. Semanas atrás inauguramos la obra de reversión del gasoducto norte, que cambia la ecuación de nuestra balanza energética. Se trata de un proyecto que lleva el gas de Vaca Muerta a Córdoba, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y Tucumán. Nos permite reemplazar el gas que antes importábamos desde Bolivia, generando un ahorro de divisas por 1.000 millones de dólares anuales, potenciando el desarrollo a escala de nuevas actividades industriales como la minería de litio y permitiendo en segunda etapa la exportación de gas nacional hacia otros países de la región. Se trata de una obra que cuando asumimos encontramos frenada, sin siquiera haber sido adjudicado el primer tramo. Gracias al trabajo de la Secretaría de Energía y del sector,
En tiempo récord finalizamos y pusimos en marcha la reversión para abastecer el norte argentino con gas natural. Asimismo, en septiembre pusimos en marcha la planta compresora Saliqueló, una de las obras complementarias del gasoducto Perito Moreno, que fue inaugurada simbólicamente por el gobierno anterior, pero que para diciembre del 2023 registraba solamente un 19% de avance. Gracias al trabajo de esta gestión, va a aumentar la presión de gas para que fluya a través del gasoducto a larga distancia. Con su puesta en funcionamiento, el país va a ahorrar hasta 130 millones de dólares por año. Más allá del RIGI y su enorme impacto en los sectores mineros, petroleros y gasíferos, no nos olvidamos de las pymes. El día de ayer anunciamos el proyecto de ley de promoción de inversiones y empleo, que se propone fomentar inversiones productivas, potenciar las exportaciones industriales de las MIPYMES, formalizar el empleo, impulsar el sector agropecuario y generar cambios profundos en materia laboral. Por ejemplo, incluye la amortización acelerada, la devolución anticipada del IVA para las inversiones productivas, la desgravación de derechos de exportación para pymes que incrementen sus ventas al exterior de bienes industriales, la reducción del IVA a la energía para los sistemas de riego agrícolas y una serie de beneficios en la evaluación de la hacienda para el sector agropecuario. Además, incorpora modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo y actualizaciones en la normativa del régimen de trabajo agrario que permitirán modernizar las relaciones laborales y facilitar las contrataciones y la creación de empleo productivo. En definitiva, nuestro compromiso es trabajar incansablemente para que el Estado deje de ser un escollo para el sector privado y se transforme en el generador de las condiciones que impulsen su desarrollo en absoluta libertad. Para seguir avanzando en esta dirección, aspiramos a contar con un presupuesto que blinde el equilibrio fiscal, que lo convierta en innegociable. El déficit siempre fue consecuencia de pensar primero cuánto gastar y después cómo financiarlo. Nosotros, en cambio, vamos hacia un esquema de déficit cero y de emisión cero, además, en un año electoral. Se trata de un hecho inédito, producto de nuestras convicciones y la comprensión mayoritaria de la sociedad argentina. Como parte de la discusión, debemos repensar también nuestro sistema previsional y el vínculo con el mundo laboral. Nos debemos una discusión responsable, con iniciativas sostenidas por criterios de racionalidad que eviten las viejas prácticas de emisión sin respaldo, aumento de impuestos, inflación y más pobreza. Entre 2020 y 2023, las jubilaciones cayeron hasta un 45% en términos reales. Este sistema injusto y quebrado afectó especialmente a quienes aportaron toda su vida. Por el contrario, con los aumentos mensuales según el IPC, logramos recuperar parte de ese poder adquisitivo perdido, aunque somos conscientes de lo mucho que falta en ese camino. Nuestro compromiso es que los jubilados no pierdan contra la inflación y lo estamos logrando. No hay posibilidad de mejorar el sistema jubilatorio si no es a través de una ecuación positiva entre trabajadores formales del sector privado y jubilados. Y esto se logra con equilibrio fiscal, estabilidad sostenida en el tiempo, generación genuina de empleos e inversión. Pero también con leyes laborales acordes con las necesidades del mercado, que permitan generar esos puestos de trabajo registrados. Por eso en estos últimos meses avanzamos con la regulación del capítulo laboral de la Ley Bases, para simplificar el mercado de trabajo e impulsar la creación de empleo privado. Establecimos un sistema de acuerdo mutuo que contempla la posibilidad de que empresas y sindicatos consensúen un esquema alternativo y optativo para finalizar la relación laboral con 3 opciones: fondo de cese laboral, seguro de desempleo o cancelación individual.
También posibilitamos la cancelación de deudas en los impuestos a la seguridad social con condonaciones acordes al tamaño de cada empresa. Además, extendimos el periodo de prueba de 3 a 6 meses. Junto con los debates sobre el sistema previsional y las normas laborales, también debemos dar una discusión profunda sobre el sistema tributario argentino. Según el Vademecum tributario publicado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, un trabajador en relación de dependencia, con consumos básicos, con servicio de Internet en su hogar y entretenimiento en plataformas de streaming, paga durante el año aproximadamente 22 impuestos, 11 de ellos nacionales, 5 provinciales y 6 municipales. Si además tiene una casa, un auto y alguna posibilidad extra de consumo, como ir al cine, la cantidad asciende a 37. Solo con la factura del celular vienen incluidos 9 impuestos: IVA, ingresos brutos, tasa municipal, impuesto al teje, tasa por inspección de estructuras, tasa de abonados, fondo fiduciario del Servicio Universal, tasa de control, fiscalización y verificación e impuesto interno a la telefonía celular. De todo esto, solo 9 tributos, de todos esos tributos, solamente 9 recaudan el 92% del total de recaudación del país. Lo que nos demuestra que el entramado tributario argentino presenta una complejidad excesiva que puede generar altos costos de administración a los distintos sectores económicos, incluidos para el propio fisco. Por eso avanzamos con el cierre de la AFIP y su reconversión en ARCA, un organismo con estructura más simple, menos costosa y menos burocrática. Con esta transformación eliminamos un 34% de la estructura, redujimos en un 45% las autoridades superiores y en un 31% los niveles inferiores. También terminamos con la cuenta de jerarquización para altos cargos y alineamos los sueldos con los del Gabinete Nacional. De esta forma desburocratizamos el Estado, le simplificamos la vida a la gente, generamos estructuras más chicas y eficaces, bajamos la cantidad de trámites al mínimo posible e hicimos más fácil el pago de impuestos. Destruimos los circuitos corruptos, mejoramos la eficiencia de la recaudación y del control aduanero, eliminamos los privilegios del pasado y optimizamos la gestión pública. Por último, en esta lista de debates necesarios, no quiero dejar de remarcar la decisión firme de este gobierno de terminar con la administración irregular, arbitraria y poco transparente del dinero de los argentinos. Eso implica no solo poner en marcha un régimen de extrema austeridad como el que hemos aplicado en nuestra gestión, sino también eliminar todos aquellos fondos que detrás de causas nobles y bien intencionadas se utilizaron para financiar intereses sectoriales como fondos fiduciarios o los mismos presupuestos universitarios. Como hemos explicado incansablemente en los últimos meses, los argentinos tienen derecho a conocer el destino de sus impuestos y eso incluye también a los fondos destinados a las universidades nacionales. El 89% de los aportes destinados a estas últimas entre el 2015 y el 2022 aún no fue rendido, lo que revela una situación reñida con la transparencia. Desde el Gobierno estamos sumamente comprometidos con garantizar una educación pública de calidad, pero eso es imposible si continuamos por la senda actual. Es imperioso implementar auditorías que nos permitan entender en qué se utilizan los fondos y garantizar que efectivamente lleguen a los alumnos y docentes y que no se pierdan en el camino. Estos procesos de auditoría ya los implementamos en organismos dependientes del Ejecutivo, en donde encontramos profundas irregularidades. Solo el Ministerio de Capital Humano presentó más de 20 denuncias por presuntos hechos de corrupción desarrollados en connivencia con organizaciones sociales que utilizaron a los más vulnerables como herramientas de coacción, auditorías desarrolladas sobre programas como Potenciar Trabajo
demostraron que de su puesta en marcha, solo el 1,3% de los beneficiarios obtuvo un empleo formal, al tiempo en que se detectaron 52.000 casos de incompatibilidades insalvables que fueron dados de baja. Respecto al monotributo social, al relevar las listas de empadronamiento se detectaron más de 62.000 casos con severas irregularidades. En el caso del INCA, reglamentamos la obligación de acreditar audiencia para recibir subsidios. Aunque parezca increíble, durante años se brindaron subsidios por adelantado y sin contraprestación alguna a productores de cine, una práctica utilizada comúnmente en periodos anteriores que reemplazaba los créditos privados con fondos públicos. En nuestro nuevo esquema se otorgarán créditos a tasa de plazo fijo del Banco Nación a 90 días, que podrán pagarse con un eventual aporte del organismo en caso de que la película filmada genere un interés genuino y real en la sociedad argentina. En el 2023 se financiaron más de 100 películas que tuvieron menos de 1.000 espectadores. No se utilizará más al INCA como caja para beneficiar el amiguismo. De igual modo, en la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, encontramos un circuito paralelo y fraudulento para asignar pensiones por invalidez laboral a personas que no cumplían con ningún requisito, lo que implicaba un desvío de fondos cercanos al billón de pesos anuales. En un cruce con el servicio penitenciario detectamos que 212 personas procesadas y o condenadas estaban recibiendo una pensión no contributiva por invalidez laboral que, por supuesto, dimos de baja. En la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología también nos encontramos con una realidad escandalosa. Se detectaron reediciones de gastos pendientes y vencidos correspondientes a transferencias hacia diversas instituciones, principalmente a universidades, por 12.000 millones de pesos. En 2023 se financiaron cooperativas de diversos piqueteros por 1.200 millones de pesos para proyectos que nada tenía que ver con esa secretaría. Estamos hablando de innovación y tecnología. Esto se suma a un marco normativo desactualizado y un bajo nivel de articulación público-privada que deriva en el desarrollo de programas superpuestos, financiamientos a iniciativas irrelevantes, caídas de solicitudes de patentes y una profunda desarticulación entre el conocimiento y el desarrollo productivo. Para subsanar esta situación, semanas atrás presentamos un plan estratégico para la ciencia y la tecnología que contempla iniciativas que conecten a los científicos con el sector productivo, promoviendo la transferencia tecnológica, la generación de patentes e investigaciones que mejoren la producción y la calidad de vida de los argentinos, así como también la desburocratización de las instituciones estatales y la incorporación de inteligencia artificial para agilizar procesos. Por último, desarrollamos también auditorías sobre el esquema de obras públicas en nuestro país. Mediante acuerdos firmados con prácticamente todas las provincias, transferimos a estas la ejecución de más de 600 obras que se encontraban paralizadas por falta de pago. Durante años, los gobiernos anteriores destinaron fondos nacionales para financiar obras menores, como la construcción de baños públicos, veredas peatonales, cordones cuneta, plazas, tinglados e incluso el cerramiento de una pileta termal. Como dijo el ministro Sturzenegger, y aunque parezca increíble tener que aclararlo, todo lo que pueda hacer un municipio o provincia no es responsabilidad del Estado nacional. En esta línea, junto al recorte del gasto público y la búsqueda de un Estado más chico y eficiente, avanzamos también hacia el fortalecimiento de un sistema político y administrativo federal. En esta Cámara, que representa los intereses de las provincias, reafirmo la convicción de nuestro Gobierno por conseguir un federalismo en serio, con administraciones provinciales capaces de autogestionar sus recursos sin necesidad de mendigar ante el Poder Ejecutivo Nacional de turno, el cual durante muchos años repartió fondos y obras de manera arbitraria, centralizada y autoritaria.
Por eso pusimos en marcha el régimen de reparación federal con el objetivo de facilitar el saneamiento de las deudas entre las provincias y nación. Si bien nuestra Constitución Nacional establece con claridad un sistema de gobierno federal, desde hace mucho tiempo el vínculo entre provincias y nación se encuentra desbalanceado, sosteniendo así un modelo unitario y extorsivo. Se viene una etapa en la Argentina en la que debemos trabajar juntos para que tanto las provincias como la nación tengan saneados sus números. Esto permitirá a su vez modificar el esquema de relación entre nación y provincias. Del inicio de nuestra gestión bajamos en un 91% en términos reales las transferencias a las provincias y terminamos con los pagos discrecionales que se hacían a través de los aportes del Tesoro. Este último mecanismo quedó reservado solo para emergencias determinadas mediante un proceso administrativo minucioso evaluado por las autoridades. También avanzamos para modificar la relación entre el Estado Nacional y los partidos políticos mediante una reforma política y electoral que contempla la implementación de la boleta única de papel en los comicios nacionales. Se trata de una iniciativa que, por un lado, reducirá los costos propios de las elecciones, porque el Estado no deberá destinar dinero para que los partidos impriman sus propias boletas. Por el otro, fomentará la transparencia del proceso electoral, evitando tanto el robo de boletas como también el uso de dinero otorgado por el Estado para fines ajenos a la impresión, como demuestran investigaciones judiciales. En 2023, el Estado Nacional gastó más de 16.000 millones de pesos en concepto de aporte de boletas a los partidos políticos, sumados a los 45.000 millones de pesos destinados a financiar las PASO. De este último total, 1.240 millones de pesos fueron desembolsados entre 10 agrupaciones políticas cuya sumatoria de votos no alcanzó más del 2% del padrón electoral. Desde su instauración en 2011, las PASO se utilizaron para dirimir internas partidarias en muy pocas oportunidades. Fueron utilizadas por 10 agrupaciones en total para elecciones presidenciales, de las cuales el 40% no pasó el umbral del 1,5% de cantidad de votos establecidos por ley para pasar a las generales. En definitiva, se trata de un mecanismo sumamente oneroso que pocas veces cumple con su función original. Estas medidas forman parte de un debate profundo que debemos dar respecto al sistema político argentino. Nuestro país tiene 779 partidos políticos habilitados para competir en las elecciones nacionales. 779 partidos políticos y 40% partidos de orden nacional. Queremos terminar con el negocio de los sellos de goma y contar con una legislación seria que nos permita tener una cantidad lógica de partidos. En materia social, tomamos la decisión de asistir a quienes más lo necesitan sin intermediarios y poner fin al negocio de los gerentes de la pobreza que durante mucho tiempo lucraron a costa de los más vulnerables. En 2023, cerca del 50% de los recursos destinados a las poblaciones de menores ingresos se distribuía a través de intermediarios como unidades ejecutoras del programa Potenciar, Trabajo, Comedores y Cooperativas, mientras que el otro 50% se transfería directamente. Hoy, el 86% de los recursos se transfieren directamente a las familias y el Ministerio lleva ejecutados alrededor de 1.603.000 millones de pesos en programas alimentarios. En los últimos 12 meses, las prestaciones alimentarias se incrementaron en un 138% y se extendió la cobertura a más de 600.000 adolescentes de entre 14 y 17 años. Como resultado, la suma de la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar cubre el 100% de la canasta básica de alimentos. En diciembre del 2023, este mismo indicador
apenas alcanzaba al 54,8%. Además, los niños de 0 a 2 años que perciben el Plan 1000 días y los jóvenes de 16 y 17 años que tienen la beca Progresar cuentan con una cobertura de la canasta básica de alimentos del 124 y 125% respectivamente. En definitiva, logramos contener la emergencia alimentaria que encontramos al asumir con responsabilidad, transparencia y eficiencia, con recursos y medidas de alcance directo a las personas más necesitadas. No quiero dejar de referirme a lo que un año atrás constituía una de las principales preocupaciones de los argentinos: la inseguridad. En los primeros 6 meses del año, los homicidios se redujeron un 10% en todo el país. En la ciudad de Rosario, el Plan Bandera, liderado por la ministra Patricia Bullrich con el acompañamiento del gobernador Maximiliano Puyaro, incluyó el despliegue de más de 789 efectivos y 247 móviles, que derivó en una baja superior al 60% de los homicidios en Rosario, así como también en el desarrollo de más de 900 operativos y la detención de 764 personas involucradas en casos de narcotráfico. Los decomisos de cocaína aumentaron también más del 60% en comparación al 2023. No lo sé. Para cuidar a quienes nos cuidan, el Ministerio de Seguridad renovó el 20% del stock de armamento de las fuerzas federales, entregando 9.800 chalecos y 10.000 armas. También se destruyeron 11.000 teléfonos celulares incautados en cárceles durante procedimientos de control y registro en distintos complejos federales. Asimismo, en 2024 los argentinos recuperaron su derecho a circular libremente, arrebatado durante años por organizaciones piqueteras extorsivas que lucraban con la pobreza y se creían los dueños de la calle. Desde diciembre, todo aquel que quiere movilizarse debe hacerlo de manera ordenada, respetando el protocolo antipiquetes y garantizando la libre circulación de todos. También anunciamos un protocolo antibloqueos sindicales para proteger a los establecimientos productivos de maniobras, dispositivos, vallados u obstáculos de cualquier tipo que busquen impedir su funcionamiento o amenacen el ingreso o salida de personas. Con el mismo objetivo, declaramos la esencialidad del sector aéreo para garantizar un nivel mínimo de servicio, aun cuando haya conflictos sindicales que paralicen la actividad. Esta medida se implementó a raíz de los reiterados paros aeronáuticos que de manera injusta y irresponsable dejaron a miles de pasajeros sin viajar. A lo largo de todo el año enviamos al Congreso diversas normas para fortalecer la lucha contra el crimen organizado. La ley antimafias, la ley de reiterancia, modificaciones en el Registro Nacional de Datos Genéticos, ley de regularización de detenedores de armas de fuego, baja en la edad de imputabilidad, creación de la Unidad de Inteligencia Artificial aplicada y modificaciones en la legislación actual sobre condenas, concurso de delitos, atentado a la autoridad y legítima defensa. Logramos la aprobación del proyecto de registro de datos genéticos, una verdadera revolución en identidad criminal que se extiende a todos los delitos en lugar de incluir solo a ofensores sexuales. Esto permitirá investigar todos los crímenes y cruzar datos para que quien las haga las pague. En síntesis, en estos 12 meses hemos demostrado que un cambio de rumbo en Argentina es posible. Nos enfrentamos a un escenario extremadamente complejo, con múltiples amenazas latentes y sectores que buscaron obstaculizar nuestro avance para preservar sus privilegios. Bajo el liderazgo del presidente Milei y con determinación y firmeza, logramos estabilizar la economía, alcanzar el superávit fiscal y poner fin al flagelo de la inflación que asfixió a los argentinos durante tantos años. Hoy el país avanza por la senda del crecimiento, el desarrollo y la libertad
y ya comenzamos a ver resultados tangibles. La decisión de reducir el tamaño del Estado, eliminar las estructuras ineficientes y acabar con las múltiples cajas de corrupción nos permitió no solo erradicar el déficit fiscal, sino también liderar un cambio cultural profundo. Un cambio que ha devuelto al sector privado el rol de motor principal de la economía y ha restituido a los argentinos el derecho a construir sus proyectos de vida en libertad. Somos conscientes del gran sacrificio que ha hecho el pueblo argentino para consolidar este cambio y nuestro deber es honrar ese esfuerzo. Cada decisión que tomamos busca garantizar una Argentina libre de las ataduras del pasado y proyectar finalmente un país que mira hacia el futuro con confianza en su potencial y en sus vastas oportunidades. Muchas gracias, señores senadores, y quedo a disposición para sus preguntas.